El Señor nos bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Para mí es un placer poder saludarles por este medio, que nuevamente retornamos a Él por la voluntad de nuestro Dios Padre. A Él así le ha placido. Y una vez más nuestra iglesia tenga que cerrar sus puertas después de unas semanas de estar asistiendo a ella. Pero al Señor, en su misericordia, en su gran bondad y en su santísima voluntad, le ha placido volver a reunirnos como iglesia por este medio. Y a Él sea toda honra y gloria por esta su voluntad. Los designios de Dios nosotros no los conocemos. Dios hace su voluntad, su soberana voluntad en el mundo. Y en esta hora a mí me ha designado el Señor para que conversemos un momentito de la palabra. Y esta palabra que el Señor nos ha dado, amado hermano, se encuentra en el libro de los Efesios, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Le vamos a dar lectura al versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eterno Señor, Dios Todopoderoso, hemos leído su bendita palabra, aquel que usted ha señalado, este verso que usted ha señalado, para que en este momento podamos meditar en él, conversar un momento sobre su palabra, Señor. Oh eterno Dios, prepara nuestras vidas. Oh eterno Dios, prepara el instrumento que tú has tomado en esta hora para entregar tu palabra. Que no sea yo, Señor, que no sean mis palabras propias, sino sean las palabras de tu Santísimo Espíritu que puedan salir de mí para llegar a lo profundo de nuestros corazones. Sea su Santo Espíritu dirigiéndonos y tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, qué es lo importante, qué es lo que necesitamos, alimento para nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor, por los méritos de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado hermano, encontramos en esta palabra que el Señor, este verso que el Señor nos ha dado, una palabra que el apóstol Pablo aconsejaba a los efesios. Y el apóstol Pablo les decía a ellos, y el Señor nos habla a nosotros en esta hora. Ya no es a los efesios, es a nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amado hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos llenos de pecados. Llegamos con angustia, con dolores, con una carga muy pesada en nosotros. Una carga que muchas veces ya era insostenible en nuestras vidas. Pero el día que el Señor llegó a nuestras vidas, después de nosotros aceptarle en nuestros corazones, de aceptarle en nuestras vidas, de abrir las puertas a este bendito evangelio, el Señor entró a morar a nuestras vidas. Y en ese momento que nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, en ese momento que la vida antigua había quedado atrás, ahora el Señor, como lo hizo con los apóstoles, cuando el Señor ya fue elevado a los cielos, Él les dijo: os mandaré un consolador. Os mandaré un consolador. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya no estaban, Jesús ya no lo veían, ya no podían conversar con Él. Y en su naturaleza humana era a ciencia cierta que ellos se iban a dispersar. Porque así es el humano. El humano, cuando su Dios, que ellos llaman Dios, cuando su ídolo ya no está, cuando aquel que los ordena
ya no está, tienden a dispersarse. Pero el Señor, Él les dijo, os mandaré un consolador. Y este consolador es el que guía a toda verdad y a toda justicia. Y ahí encontramos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban orando, unísonos en un mismo sentir. Estaban todos unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo camino. Y vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre ellos, y dice la palabra del Señor que hablaban en otras lenguas inentendibles, que no se podía entender, amado hermano. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora cuando el Señor hizo obra en nosotros, sucedió de la misma forma. El Señor hizo entrar sobre nuestras vidas su Espíritu Santo. Sobre nosotros cayó el Espíritu Santo. Y en ese momento quizás hubo muchas manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Manifestaciones como la danza, como la profecía, en fin, diferentes manifestaciones, amado hermano. Pero ¿por qué es necesario en nosotros este Espíritu Santo, como le decía? Porque es la que nos guía. Es la que nos guía en este paso sobre esta tierra, porque el Señor Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y ahora entendamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. Y el Espíritu Santo no nació en el aposento alto. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es desde el principio. Si usted lee Génesis, se encontrará con versos donde habla ya la existencia del Espíritu Santo. Y en uno de ellos dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahí ya estaba presente el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, ahora vino este Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo tiene una cualidad muy, muy importante. El Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Es imposible. Son polos opuestos. ¿Es pecado o es Espíritu Santo? Y cuando vino a morar en nosotros, cuando el Señor nos selló con su Santo Espíritu, y así lo señala la palabra del Señor, que nosotros fuimos sellados con su Santo Espíritu, estamos sellados, estamos guardados para el día de la redención. Y aquí la palabra del Señor lo dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Cuando el Señor venga por nosotros, ya sea en una forma colectiva o en una forma individual. El Señor ahora nos selló, nos proveyó de este Espíritu Santo que vino sobre nuestras vidas, que nos iba a conducir a toda verdad y a toda justicia. Pero, amado hermano, como le decía, el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Y muchas veces en nuestro caminar vamos contristando el Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar el Espíritu Santo? Es hacerlo menguar, hacerlo bajar, encapsularlo. Es que ya no more en una intensidad preponderante en nuestras vidas, sino muchas veces las manifestaciones del pecado en nuestras vidas van haciendo contristar, bajar en intensidad, disminuir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque como le decía, el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. ¿Y cuáles son los pecados? Quizás usted se dirá, pero ¿cuál es el pecado? Considero, amado hermano, en una forma muy personal, considero que el hablar es muy perjudicial para poder tener la máxima expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces, amado hermano, tenemos expresiones. A veces salen de nuestra boca expresiones que no son aptas para un hijo de Dios.
A veces la ira nos hace decir cosas que no debería decirlas un hijo de Dios. A veces nuestros labios, nuestras palabras son para destruir, no para construir, sino para destruir. Muchas veces, amado hermano, ofendemos. Muchas veces hay palabras inapropiadas en nuestra vida, en el diario vivir. Porque hemos de ser sinceros delante del Señor. En la iglesia nos vemos todos hermosos. Todos somos hermosos. Y en la iglesia quizás todos somos muy convertidos. Pero, ¿dónde se demuestra el cristiano? En el mundo, en el diario vivir. Y muchas veces el pecado, amado hermano, es por hechos o conductas y por pensamientos. Los hechos, las conductas que nosotros tenemos en nuestras vidas en medio de la relación que tenemos que tener con el mundo, no son las aptas, no son las mejores, no son las que el Señor quiere en nuestras vidas. A veces nuestros hechos están negando, amado hermano, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras conductas del diario vivir están negando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y los pensamientos es la otra vía, amado hermano, en que a veces se demuestra este pecado que puede haber en nuestras vidas. A veces los pensamientos, amado hermano, no son los mejores como hijos de Dios. A veces tenemos pensamientos en que deseamos mal al prójimo, en que deseamos mal a nuestros enemigos. A veces tenemos pensamientos de algún vecino y le decimos, ojalá este se muriera luego, ya no deja vivir. Son expresiones de un hijo de Dios. ¿Son los deseos de un hijo de Dios? No deberíamos decir, Dios tenga misericordia de mi vecino y alcance salvación antes de partir de este escenario de la tierra. Entonces, amado hermano, a veces los pensamientos, como les decía, los hechos y conductas son las dos formas en que nosotros mismos vamos negando y vamos contristando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amado hermano, somos hijos de Dios, somos hijos del Señor, fuimos comprados a precio de sangre. El Señor puso este Espíritu Santo, esta tercera persona, y es una persona, amado hermano, una persona divina, una persona espiritual, porque si no fuese persona no se contristaría, no estaría en tristeza al ver nuestros actos, pero como es una persona se entristece cuando nosotros dejamos entrar en nuestras vidas el pecado, y Él, como no puede estar con el pecado, se tiene que retirar de nosotros. Se tiene que ir retirando poco a poco de nosotros a medida que nosotros vamos dejando entrar el pecado en nuestras vidas. Y lo peligroso, amado hermano, es que este Espíritu Santo se retire de nosotros completamente y volvamos a ser los antiguos. Volvamos a ser el triste, volvamos a ser el angustiado, volvamos a ser el despreciado por la sociedad, volvamos a ser, amado hermano, aquel que los vicios nos tenían encadenados, en que el licor, en la droga, el mundo nos tenía atados. Entonces, amado hermano, ¿cómo podemos dejar
que entre el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dejar que el pecado contriste este bien tan preciado, esto tan hermoso, amado hermano, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando el hombre es poseedor del Espíritu Santo, en él hay dos cosas. El Espíritu Santo, amado hermano, cuando hay una plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, y lo voy a traer de algo que sucedió en una elección hace poco en nuestro país, apruebo o rechazo. Porque el Espíritu Santo en cada acto en nuestra vida, en cada pensamiento en nuestra vida, el Espíritu Santo rechaza o aprueba ese acto, esa conducta, ese pensamiento en nuestras vidas. ¿Y cómo lo demuestra, amado hermano, el Espíritu Santo? Porque Él redarguye nuestras vidas. Porque inmediatamente cuando cometemos alguna falta, algún acto, algún pensamiento, algún hecho, alguna palabra de ira, de enojo, de maledicencia en nuestras vidas, a veces abrimos nuestros labios para calumniar, para hablar mentira, amado hermano, porque es fácil mentir. La mentira es tan rápida, pero es tan cortita, que pronto salimos pillados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos amonesta, porque el Espíritu Santo rechaza eso en nuestras vidas. Pero cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo aprueba. El Espíritu Santo consiente, amado hermano, esa actitud, esas palabras. Cuando vamos a nuestro hermano, cuando vamos al hombre sin Dios, con una palabra de aliento, con una palabra que infunde aliento a aquel que va caído, que infunde calma al que va triste, al que va angustiado, al que va en aflicción, el Espíritu Santo aprueba. Cuando actuamos conforme a estas sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aprueba. Pero cuando actuamos conforme al mundo, conforme al pecado del mundo, el Espíritu Santo rechaza. Y usted lo va a sentir aquí adentro, amado hermano, porque el Espíritu Santo le va a reprender, el Espíritu Santo le va a amonestar, el Espíritu Santo le va a decir: esto no es correcto, esto que hacen no está bien, esto que hablan no está bien, aquí esto que piensan no está bien, está cerrado. Nosotros, en cada pensamiento en nuestras vidas, en cada acto que vamos a hacer, en cada decisión, siempre debemos pensar: ¿qué haría Jesús en mi vida? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi caso si estuviese Él, amado hermano, en ese momento de la vida en que debemos tomar decisiones, en que debemos hablar? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Él? Entonces, amado hermano, el Espíritu Santo reprende, el Espíritu Santo nos amonesta. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le ha despertado en las noches? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo usted ha pedido por una palabra, quizás tiene un servicio y no encuentra la palabra? No está eso que uno al momento de leer la palabra siente que esa es la palabra y la busca y no la encuentra, pero más el Espíritu Santo en un momento determinado viene a su vida y le dice: esta es la palabra. O le despierta en la noche y pone palabra, pone verso en su mente. Apenas despierta hay un verso, hay una palabra. A mí me ha sucedido, amado hermano, y yo creo que a usted también le ha sucedido. Todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Esas son manifestaciones que vamos siendo guiados, por el Espíritu Santo. Cada acto es una manifestación. Si está conforme a la voluntad de Dios, a la Sagrada Escritura, eso nos va confirmando
que vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero más, amado hermano, si nuestra conducta no es de las mejores, el Espíritu Santo nos va a reprochar. El Espíritu Santo nos va a amonestar. Nos va a reprender. Porque si no, el Espíritu Santo se va a ir alejando de nosotros si persistimos en aquellas actitudes. Si eso lo podemos ver en el mundo, amado hermano, ¿cuánto más dentro de la casa del Señor? ¿Cuánto más dentro de la casa del Señor tenemos que tener la prudencia? La prudencia, amado hermano, la sabiduría, el entendimiento de cómo tenemos que conducirnos en la casa del Señor, de cómo tenemos que hacer en la casa del Señor. Entonces, amado hermano, qué importante, qué importantísimo es que este Espíritu Santo more en nuestras vidas en plena libertad, que no esté contristado, que no esté, amado hermano, siendo apagado, extinguido por el pecado, sino esté activo en toda su potencia en nuestras vidas. ¿Por qué, amado hermano? Porque es el que nos va a conducir hasta el día de nuestra redención. Es el que nos va a llevar un día al reino de los cielos. Si ese es el fin del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el que nos va guiando en este caminar, el que nos va encuadrando en este caminar, el que nos va a llevar un día a la redención eterna, el que nos va a llevar un día delante de la presencia del Señor. Recordemos que cuando venga el Señor sobre la tierra, el Espíritu Santo después de esto será levantado. Ya no habrá Espíritu Santo, será levantado. Entonces, amado hermano, a la luz de la palabra del Señor, prestemos atención, veamos qué hay en nuestra vida, veamos qué hay en nuestra vida, busquemos al Señor en santidad, en oración, en clamor. Busquemos al Señor solicitándole, implorándole que el Espíritu Santo esté en un 100% totalmente en nuestras vidas. Que podamos sentir la potencia del Espíritu Santo. Que cuando vayamos a decir una palabra que no corresponde, el Espíritu Santo venga y cierre nuestros labios, nos reprenda y tengamos que cerrar nuestros labios. Cuando nuestras miradas se desvíen, sea el Espíritu Santo el que esté ahí, amonestándonos, mostrándonos el pecado. Cuando nuestros labios, como les decía, se abran para ofender, el Espíritu Santo esté para reprender. Entonces, amado hermano, es la importancia del Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados. Se nos fue entregado el Espíritu Santo, amado hermano. Este manto divino cayó sobre nuestras vidas, pero ahora está en nosotros el no contristar el Espíritu Santo, como Pablo aconsejaba a los efesios. Quizás que veía Pablo en esta iglesia, amado hermano, que les decía y les aconsejaba: no contristéis al Espíritu Santo. Y más en estos días nosotros, como iglesia, amado hermano, una iglesia triunfante. Cuánto más en estos días tan difíciles que estamos viviendo, en estos días en que las señales que está dando nuestro Dios eterno nos está diciendo: voy pronto, estoy a las puertas y llamo, estoy a las puertas. ¿Cuánto más tenemos que tener esta
alerta, esta precaución de no contristar el Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre, la mujer que tiene la plenitud del Espíritu Santo, uno al verla solamente, amado hermano, ve en ellos la presencia del Espíritu Santo. Se percibe como el Espíritu Santo está obrando en ellos. Se percibe, amado hermano. Entonces, que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Seamos llenos del Espíritu Santo. Sea el que nos guíe, el que nos dé el apruebo y el que nos dé el rechazo en todos hechos o en todo pensamiento que día a día tenemos que desarrollar en este mundo. El Señor nos bendiga, Él bendiga su palabra, amado hermano. Vamos a orar, pero antes, como pentecostales, vamos a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eterno Señor, Dios Todopoderoso, bendito Padre, cuántas gracias le damos por su palabra. Porque su palabra nos aconseja a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y en esta hora el consejo de su palabra es la plenitud del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es el consejo de tu palabra para estar preparados para el día de nuestra redención. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Derrama sobre nosotros, derrama, Señor, como iglesia, el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y claras y precisas sean las manifestaciones en cada uno de nosotros de la perfección del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Señor, bendícenos como iglesia, ayúdanos en estos días complicados que estamos viviendo. Sostiénenos por medio de su Santo Espíritu. Susténtenos en su palabra por medio de su Santo Espíritu. Auméntenos la fe, Señor, en el creer que usted está próximo en su venida. Bendiga su palabra, mi Señor, y bendíganos como iglesia, porque la necesitamos todos los días, Señor. Necesitamos su bendición en nosotros, esa bendición divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le bendiga, mi amado hermano, el Señor le guarde.